Bienvenido a este seminario anual de escuela. Seguimos trabajando sobre transferencia, discurso y lazo social. La noche de hoy va a exponer el psicoanalista Andrés Musto de la Escuela Freudiana de Montevideo, Marilén Bettini, analista de escuela de la Escuela Freudiana de Montevideo, y como lectora tenemos a Alba Flexler, AME, AE, de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias a Alba por haber accedido a la invitación de acompañarnos esta noche como lectora. Muchas gracias a Jimena por la coordinación y a Marilén, que vamos a compartir esta mesa de trabajo. Voy a empezar en realidad con un fragmento, citando un fragmento de un texto de Celia Calvo, de un artículo que se llama Goce culpable, que me parece que funciona bastante bien como epígrafe para el texto que voy a presentar hoy de noche. Lo que quiere decir que la verdad no puede soportar la superioridad del goce. El goce, en tanto está en el principio de la verdad, lo que se articula en el lugar del otro, se plantea protegiendo la verdad. Bien. El título del trabajo que voy a presentar se llama Herencias. La herencia podría dar lugar a un sujeto según lo que pueda hacer con ella. Es la presencia de la finitud del tiempo y eso obliga. Da un lugar en una historia que va a trascender al sujeto. Hay una responsabilidad con lo que se hereda y plantea el problema del nombre propio, del legado, lo traicionado y lo inventado. Herencia es una palabra que proviene del latín y en su etimología significa las cosas que están unidas o adheridas. Es la marca de un origen que viene del otro. El análisis nos enseña que sobre un sujeto pesan duelos heredados, duelos que pasan de una generación a otra cuando no se pueden decir ni nombrar. Dejarle a los hijos un duelo a hacer por no soportar el dolor, por no poder con la angustia, por no contar con el tiempo. Freud decía que la sombra del objeto cae sobre el yo. Esa sombra también cae sobre los hijos, que escuchan en las voces de sus padres, que ven en sus miradas, a través de los mandatos superyoicos y de los temores sin sentido, aquello que no se pudo dejar caer de los goces del otro, forma posible de sostener su existencia. Un análisis posibilita hacer esos duelos heredados para que caigan de su lugar de maldiciones que hacen destino. El síntoma se introduce en la figura del destino y lo horada, de formas más o menos dolorosas. El síntoma, y voy a citar a Lacan, el síntoma dice de la imposibilidad para el sujeto de consumarse en ese destino. Elizabeth cuidó a su padre en su agonía, lo acompañó en su lecho de muerte y en el duelo se prometió ocupar su lugar, mantener en pie a su familia. Su padre decía que era muy inteligente, como un varón, pero por su mal carácter no iba a poder casarse. Sin embargo, el deseo, aun cuando suponía una traición, para ella insistía. Sus pérdidas no le dieron tregua y llega a ver a Freud aquejada de un intenso dolor en las piernas que no le permitía caminar. No podía dar un paso en su vida. Ese síntoma, en el encuentro con Freud, le ayuda a que su vida no sea quedarse encerrada cuidando a su madre. Freud encuentra en el corazón de la neurosis lo que había leído en los mitos y tragedias griegas, los conflictos entre generaciones, los nudos entre la sexualidad y la muerte, posibilitando a cada analizante descubrir aquello que de héroe trágico lo habita.
la tragedia de ser culpable de una deuda que no es propia, heredada, pero pesa, y no deja lugar para ocuparse de las deudas propias, de esa deuda que se tiene con el deseo. Edipo Rey, de Sófocles, podría ser interpretada como una tragedia de destino, causada por la maldición que pesa sobre el ayo. La composición de la trama tiene un carácter circular que sirve para insinuar la existencia de un orden superior, la ausencia de azar. El que maldice resulta maldito, el sabio resulta ignorante. El reconocimiento será el recurso dramático sobre el que se organiza la tragedia. Se va a representar en escena el acceso del personaje a una verdad oculta que le permitirá salir de su estado de ignorancia. Edipo no sabe quién es, no lo sabrá hasta el final, y cuando lo sepa ya no lo será. La verdad a Edipo se le escapa. Encarna la tensión entre los opuestos. El hombre más sabio e inteligente termina siendo el más ignorante. El hombre más importante de Tebas, quien pudo descifrar el enigma de la Esfinge y terminar con la peste, será causa de una peste nueva. De acuerdo con la caracterización de Aristóteles, el héroe trágico siempre comete un error o amartía, y Edipo Rey sería el ejemplo de esto, porque lo hace sin saberlo. Lo hace en su ignorancia, que atada a su arrogancia, lo llevaron a confiar demasiado en su sabiduría y no reconocer los límites de la inteligencia humana. Octavio Carrasco, en su texto Fragmentos clínicos del goce incestuoso, plantea que el héroe antiguo concluye la obra cegándose por reconocer que en sus actos no pudo ver lo que hizo. Sobre Orestes no pesan maldiciones, pero su historia parece condenarlo a la repetición. Es el heredero de 2 crímenes y será culpable de un tercero, el de matar a su madre por amor al padre. Su madre, Clitemnestra, en complicidad con Egisto, su amante, había asesinado al padre de Orestes, Agamenón. Entonces él consulta qué hacer al oráculo de Loxias, forma oscura del dios Apolo, quien le responde que debe vengar la muerte de su padre. Para llevarlo adelante, irá a Argos, su tierra natal, donde se encuentran su madre y Egisto. Sí. Al llegar a Argos, se hará pasar por un extranjero que trae la noticia de su propia muerte, de la muerte de Orestes. Una vez dentro de la ciudad, primero mata a Egisto, y luego, al encontrarse con Clitemnestra, quien mostraba cierta satisfacción por la muerte de su hijo, ya que temía la venganza, Orestes le revela su identidad y propósitos. En el momento en el que va a matarla, con la daga en la mano, ella abre su ropa, muestra el pecho y le dice: «Contente, hijo, respeta, niño, este seno que aún dormido seguías apretando con tus labios». Orestes vacila y sale de su vacilación al recordar aquello que Apolo le había ordenado. Mata a su madre y luego enloquece, perseguido por las erinias, las innombrables, que castigan los crímenes de sangre, enloqueciendo a aquellos que los cometen. Egisto y Clitemnestra tenían sus motivos para odiar a Agamenón. Egisto es el primo de Agamenón. Sus padres eran Atreo y Tiestes, hermanos atravesados por una rivalidad irreconciliable. Atreo asesinó a los 3 hijos mayores de Tieste y, fingiendo una reconciliación, se los dio de comer en un banquete para luego mostrar sus cabezas y revelar lo que habían comido. Así, Egisto
va a vengar a su padre y sus hermanos. Y esa venganza se va a consumar en Agamenón, el hijo de Atreo. Clitemnestra, esposa de Agamenón, había perdido a su hija mayor, Ifigenia, cuando él decidió sacrificarla para tener éxito en la guerra de Troya. Orestes, luego de matar a su madre, enloquece y recorre el mundo buscando una purificación de su crimen. Encuentra asilo con Apolo en Delfos, en el ónfalo donde es purificado. En la tercera pieza de la Orestíada, llamada las Euménides, nombre amistoso que se les da a las Erinias, quienes castigan los crímenes de sangre enloqueciendo a sus autores. Entonces, en las Euménides se trata del juicio a Orestes, y si las Euménides tienen derecho o no a castigarlo, y hasta dónde llegan los límites de un castigo. Apolo va a ver a su hermana Atenea y le pide que interceda por Orestes con las Euménides. Entonces Atenea propone realizar un juicio en el cual dirimir la culpa y el castigo del crimen cometido por Orestes, ya que las Euménides se negaban a dejar de perseguirlo. Para esto, Atenea instituye un jurado que pueda producir una ley que ponga fin a eso. Debaten las Euménides, Apolo y Atenea sobre el papel de la madre en la gestación de los hijos. Apolo, en su nombre y el de Zeus, va a decir que no es la madre la que engendra al niño que da al mundo. Atenea, después de que vota el jurado, al encontrarse que los votos están igualados, da el suyo favorable a Orestes y así es absuelto. Atenea, que, al decir de Apolo también, nunca fue nutrida en la noche oscura de un seno maternal, absuelve a Orestes por cumplir con su deber de hijo. Podemos pensar a Orestes como la tragedia del deseo del otro, en la trascendencia de la culpa a través de las generaciones. Cumple con el mandato de Apolo, quien reconoce habérselo ordenado. Alienado, Orestes, a eso que Apolo y Zeus desean, la institución de una ley en su nombre. La madre representa la castración del padre. A veces el hijo no quiere saber nada de eso, de que su padre está castrado. Prefiere creer que, como Zeus con Atenea, es posible que los hijos sean extraídos de la cabeza. Lacan nos propone la pregunta, ¿qué quiere el otro? Anzuelo, en el grafo del deseo, pesca el significante dividiendo al sujeto. Pregunta posible por encontrarse con la falta en el otro, presencia de su deseo que empuja a buscar ese ideal. El enigma del deseo del otro es un resorte, produce un conocimiento que posibilita sostener otro desconocimiento. La alienación al deseo del otro insiste en la repetición de una demanda no formulada, repetición que asegura la imposibilidad de un goce. En el seminario 8, con el nombre El mito de Edipo Hoy, Lacan va a trabajar la trilogía de Claudel sobre los Kufontan. Los que fundaron la alianza se ven morir cada vez que me van a escuchar decir los Kufontan, pero bueno, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Bien, en el seminario 8, con el nombre El mito de Edipo Hoy, Lacan va a trabajar la trilogía de Claudel sobre los Kufontan. En esta trilogía también se trata de una tragedia en la que podemos leer un cambio en el sentido de lo trágico. En los Kufontan, como en la Orestíada y en Edipo, encontramos lo que pasa de una generación a otra. Sin embargo, ya no es la misma relación del hombre al destino, en la medida en que, como lo dijo Nietzsche, Dios ha muerto. Y entonces, dice Lacan, el hombre se ha convertido en el rehén del verbo.
lo que es posible poner en relación con una observación que realiza Lacan acerca de las versiones del padre y el deseo a partir del psicoanálisis. Allí dice que la imagen del padre que trae el pensamiento del psicoanálisis es consustancial respecto de la instauración y valorización de la dimensión del deseo. Enrique Ratín, en su texto Los inconscientes de Freud y Lacan, trabajando la declinación de la figura del padre, escribe: y si se habla hoy de decadencia de la imagen paterna, esta declinación siempre puede efectuarse en tanto que hay rastro de esta instancia, rastro no borrado. Hasta ahí la cita. Si Edipo es el padre asesinado y Orestes el padre amado, Tureluré es el padre humillado, viejo, solo y avaro, abyecto. No puede heredar el nombre Kufuntán, por eso lo roba. Mala posición para el deseo. La trilogía de Claudel nos permite captar que, para situar la composición de deseo en un sujeto, se necesitan 3 generaciones, como lo afirma Lacan en una indicación clínica valiosa. Nos da una pista de la importancia de encontrar los rastros perdidos a través de las generaciones. Por eso, uno de los acentos en el conjunto de estas clases está puesto en el padre real, atravesado por el deseo. Allí apunta un análisis, porque sitúa al padre atravesado por eso que no se puede enseñar, qué hacer con el sexo y la muerte, pero que el hijo puede leer en las posiciones de su padre. Tureluré no hace de su hijo un heredero, sino más bien alguien a quien robarle su herencia. No es quien va a continuar sus sueños ni su legado. En Edipo Rey y en la trilogía de Claudel encontramos 2 parricidios, y en su diferencia se muestra cómo cambia el sentido de la tragedia. Edipo carga con la AT, con el error de su padre. Luis no tiene que cargar. Tal vez por eso Lacan habla, a propósito de Luis, de aquellos que se fueron a tierras desconocidas, Argelia en este caso. La tragedia muestra en qué se convierte el deseo cuando el sujeto es pura víctima del logos. La tragedia de los Kufuntán está atravesada por la renovación incesante de la búsqueda del deseo en su carácter absoluto. Hay dignidad en el deseo cuando deja caer ese carácter absoluto, cuando soporta el no todo como parte de su movimiento. ¿Para qué incluye Lacan esta trilogía en un seminario en el que está trabajando la transferencia? Lo dice al inicio de esa serie de clases. En un análisis se trata de que el sujeto pueda desplegar su posición en el deseo del otro, genitivo subjetivo y objetivo, los fantasmas con los que se ha posicionado, a través de los cuales designa ese significante faltante, sus posiciones en la transferencia. Lacan propone que en un análisis el sujeto puede ubicar el significante faltante si el analista representa, y cito a Lacan, no el objeto al que apunta el deseo, sino el significante, hasta ahí la cita, el cual espera de la transferencia al designarlo con su fantasma. Entonces, se pregunta Lacan, ¿cuál debe ser nuestro lugar cuando el sujeto se encuentra en el único camino al que debemos conducirle, el de articular su deseo? Encontramos una Versagung, una denegación en el origen de la neurosis, como lo planteaba Freud, que supone un decir a través del cual escaparse. Será en ese registro que puede operar un analista.
no se trata solamente de una no gratificación. Se trata de que la función del analista posibilite asumir los lugares producidos a partir de ese decir del deseo. Buenas noches. Bueno, me sumo a los agradecimientos de Andrés, a los compañeros de escuela, acá en la mesa en especial, y a Alba Flesler, que tuvo la generosidad de recibir esta propuesta con mucho entusiasmo, pese a que tuvo que coordinar sus vacaciones, y le agradezco mucho. Bueno, titulé este trabajo Partida y Final. Darle lugar a lo que insiste una vez más, trabajar con lo que se presenta, dejarse tomar por lo que no encaja, es algo que se aprende en el análisis en intención y se enlaza en la extensión. Este encuentro con otros y otras escrituras que el Seminario Anual de Escuela ofrece a quienes estamos interpelados por el discurso del psicoanálisis, se constituye en la ocasión para compartir una lectura de aquello que nos ahoga. Este año, a punto de partida de los 3 de la convocatoria: transferencia, discurso y lazo social. Interrogación que muchas veces surge en torno a los mismos puntos, pero reaparece por distintas vías, sesgos, revelándole al analista que piensa su práctica otra vuelta y con ella nuevos enlaces en un tiempo lógico de comprensión, signado por su historia y por su relación al inconsciente. El año pasado, en la jornada de celebración de los 40 años de la Escuela Freudiana Montevideo, al momento de la escritura del trabajo que presenté, se me ocurrió para él mismo un primer nombre, Antón Pirulero. Desechado como tal, lo retomé al final en los últimos párrafos de ese escrito. Ahí se lee: Antón Pirulero dice sobre la dimensión del juego del sujeto con su objeto, dimensión necesaria para hacer mejor la existencia, o al menos más tolerable. El analista, advertido del carácter de señuelo de la transferencia, y absteniéndose de jugar allí su propio fantasma, se ofrecerá para tender al juego del analizante, para que por medio de su decir, el inconsciente produzca su propio escrito. Dicho juego no será sin pago para el analizante, pero tampoco para el analista, como nos recuerda Lacan en La dirección de la cura y los principios de su poder. Persona, prestándola como soporte a los fenómenos singulares en la transferencia. En esta oportunidad, el juego vuelve a tomar la escena otra vez de la mano de un ávido jugador de 10 años, que es traído a la consulta en una policlínica barrial por su madre y a pedido de la escuela, bajo el rótulo trastorno de conducta, gran inquietud que años atrás se tradujo en escaparse reiteradas veces de la institución. En el primer encuentro, sostenido sin su madre, confiado por la apertura de un espacio que le da lugar, dice: solo lo que hago es jugar con los útiles. Invento historias. Soy muy creativo. De los 5 a los 8 tenía el drama de la muerte. Pensaba que me iba a morir. Tenía miedo de que mi padre se muriera. Poco después, cuenta que su juego favorito es el Minecraft. Y a falta de compu, propone una partida de ajedrez. La analista acepta. Tablero mediante, empezamos a poner las piezas en sus lugares. En un intento de poner en claro las reglas, comenzamos a nombrarlas. Se trata de salvar al propio rey y por medio de ganar terreno, a través de posibles estrategias, darle muerte al del otro. Para ello, contamos con distintas piezas y cada una aporta una particular manera de moverse. Movimiento utilizado entonces para buscar avanzar hacia el rey contrario
comiendo las piezas del rival necesarias para ello. Poco avesada en el arte del ajedrez y munida de lo que aún no había podido leer, los propios prejuicios, un movimiento del novel jugador da muerte a una de mis piezas que se encontraba en los límites, dígase en uno de los laterales, bordes del tablero. Sorprendida y convencida de que el niño no había respetado las reglas del juego, le señalo que no está permitido comer en esa posición. Me refería a la creencia de que las piezas que estaban ubicadas en los bordes no podían ser comidas. Estimado, muy bien. Todavía yo no había caído. Ante lo cual, él contesta que no es así. Y tranquilo espera mientras su analista busca denodadamente en internet una respuesta imposible de encontrar allí. Sin entender, pero dispuesta al juego, la partida continúa y en esa oportunidad termina con un jaque mate a mi rey. Aceptando la derrota, aún así le digo que vamos a tener que leer las reglas para la próxima. Pero el esclarecimiento no se hace esperar, porque al momento de abrir la puerta del consultorio, aparece uno de mis compañeros de policlínica, quien al recibir mi pregunta expresa entre divertido y atónito. ¿Y por qué no? Claro que se pueden comer las piezas ubicadas en los bordes. En ese momento caigo en la cuenta del equívoco producido. Es en el juego de las damas que una pieza ubicada en cualquiera de los bordes del tablero no puede ser comida. De leer las reglas se produce el pasaje a leer el punto de entrampamiento subjetivo del analista. Punto que remite a su historia y que hasta que no pudo ser leído y reescrito a cuenta propia, obturó el juego transferencial hasta casi ponerlo en riesgo. El retorno del ritornelo no acepta límites, sostenido por el discurso del otro, madre, escuela, había tomado cuerpo en la resistencia del analista. Numerosas son las referencias desde Freud al juego del ajedrez para intentar ceñir algo acerca del inicio y el final de la experiencia de un análisis. Desde que escribiera sobre la iniciación del tratamiento, allá por el 1912, su alusión al ajedrez ha generado múltiples resonancias. Por ello, cuando a la hora de escribir este trabajo se me presentó la asociación, inicialmente intenté desecharla. Una vez más hablar de eso, qué pereza. Pero ¿no es acaso lo que muchas veces escuchamos decir a los analizantes quejándose? Otra vez lo mismo, de nuevo una vez más. Y sí, de eso se trata, una vez más del tropiezo y de la apertura, ahí a lo que de nuevo, de novedoso, conlleva el mismo en tanto pueda ser leído. Una vez más, el pasaje por la castración. En el recorte clínico compartido, el niño es traído por su madre con un pedido, ponerlo en regla, que permanezca en el lugar donde es puesto por el otro. Tal como nos dice, de entrada, él por su parte respondía escapándose frente a la inquietud por la posible muerte de su padre y la suya. En la escena transferencial, apenas iniciada la partida, pondrá a jugar y recrear en el tablero el drama de la muerte. Drama edípico de goces, de pérdidas y ganancias, como bien trabajó acá Andrés. Cuestión que solo será posible a condición de que su analista esté disponible al juego, absteniéndose de jugar su propio fantasma. En el texto mencionado anteriormente, Freud también nos recuerda que quien pretende aprender por los libros el noble juego del ajedrez, pronto advertirá que solo las aperturas y finales consienten en una exposición sistemática y exhaustiva, en tanto que la rehúsa la infinita variedad de las movidas que siguen a las de apertura, y agrega que aparecidas limitaciones
están sujetas las reglas que uno pueda dar para el ejercicio del tratamiento psicoanalítico. Reglas técnicas que presentará para quienes dirigen una cura como meras reglas de juego, en calidad de consejos ni obligatorios ni incondicionales. A lo largo de la historia, las mismas habrán sido tomadas por los postfreudianos como un cuadre fijo, letra coagulada y muerta. Repetición de un modelo que a modo del discurso universitario revela una posición hegemónica del saber que intenta controlar lo imposible, signa la praxis y la empantana. Tal vez en esta línea, aquello que más socava los intentos de dominación y nos interpela a los analistas, sea la clínica con psicóticos y con niños. En su seminario anual de escuela pasado, Enrique daba cuenta de este punto a partir de trabajar el registro de la ironía en la psicosis y su aporte al lazo social. Deudora por mi parte no solo de varios maestros, sino del trabajo con muchos niños, doy lugar para continuar a otra pequeña viñeta clínica. En cierta ocasión, llega a mi consultorio una madre con su hijo de 6 años a consultar porque este no para de molestar, de portarse mal y de moverse. Sentados uno junto al otro, ella toma fervientemente la palabra, diciendo acerca de su malestar mientras él permanece cabizbajo en su lugar. Le ofrezco en silencio unas hojas y lápices que estaban en el escritorio y empieza a garabatear. Poco después, levantando la hoja, comienza a cortarla en pedazos con sus manos, con gran concentración. Su madre, encolerizada, con voz férrea, le grita: «No rompas los papeles», dirigiéndome casi al unísono una mirada en busca de aprobación. Acto seguido, me escucho decir con sorpresa: «No está rompiendo, está cortando». El efecto de entusiasmo en el niño no se hace esperar. Suspirando y con gran sonrisa en su rostro, continúa el trabajo iniciado. Tomada de la mano de un niño y de otro, pero también de muchos otros, advertida de que cualquiera sea su edad y presentación, siempre se tratará para el psicoanalista de dar cabida al sujeto y sus tiempos, me pregunto, ¿cuál es lo real del goce que en esta época portan los niños? ¿Qué malestar está en juego o tal vez impide el mismo? ¿Cómo llegan estos a nuestros consultorios, ahí donde son traídos por un otro? En la actualidad, son numerosas las derivaciones provenientes de distintos discursos y disciplinas, especialmente del área de la educación, la salud y el sistema judicial. Cada vez más, estos insisten en protocolizar y dar respuesta a los desvíos de la conducta esperada para tal o cual edad, lugar y contexto. Se le exige al especialista en salud mental que ejerza su autoridad y saber al respecto, pero por sobre todo que realice un trabajo garantido para el sistema, que reubique las piezas donde tienen que estar para que encastren, es decir, ocultar lo mejor que éste pueda la división del sujeto y su resto. ¿Qué lugar entonces para el psicoanálisis y su praxis? En esta línea me sorprendió la vigencia de lo trabajado por Lacan en 1968, en su discurso de clausura del Congreso sobre Psicoterapia y Psicoanálisis, lo voy a citar. Allí plantea que el corazón del problema es la conjunción en un solo nudo de las relaciones del sujeto de nuestra época con 3 términos. Primero, el niño, del cual se supone que nuestra sociedad entró finalmente en la plenitud de sus derechos. Cada uno sabe de qué precauciones, atenciones, devociones los rodeamos, que es necesario a su respecto levantar un ejército entero de asistentes sociales, psicoterapeutas y Compañía Republicana de Seguridad para alcanzar el fin de las consecuencias de la educación. Además, el psicótico, porque no es por azar que lo encontramos en el mismo rincón. Y finalmente, la función de la institución,
la práctica en ciertas instituciones. Será en esta última línea que avanzará señalando que forma parte del estatuto del psicoanalista, cuando opera, no poder jamás tomarse por completo en su aprehensión de su objeto. Esto le evitará entonces caer en la tentación de volverse un clínico que se separa de lo que ve para adivinar los puntos clave y ponerse a aporrear en el asunto. Continuará diciendo que para el psicoanalista lo más verdadero que hay entonces es formar parte de ese teclado al cual siempre le falta algo, pero que es en el lugar de esa misma falta donde el analizante podrá hacer bascular lo que a él le enmascara la suya. Al cierre de esa locución, Lacan agregará que a diferencia de la psicoterapia, que es un teje-maneje logrado, el logro del psicoanálisis en su esencia es que está condenado al fracaso, alertándonos de no hacer sobre este saber tampoco una regla de conducta. 10 años más tarde radicalizará este punto al decir que cada psicoanalista está forzado a reinventar el modo en que el psicoanálisis puede perdurar. Entiendo que podemos plantearnos que cada analista está llamado a jugar cada vez con el real que se le presenta. Se tratará de poner a jugar su saber acerca de la falta estructural, su posición advertida en tanto de ser, que operando en el discurso, habilita la instalación del sujeto supuesto saber en el juego transferencial, haciendo de esta manera soporte de un engaño que no engaña. Retomando el primer recorte clínico del que partí, ¿cómo podríamos pensar eso que no engaña? El niño de entrada lo introduce en su decir, diferenciando su demanda del pedido de la madre, habla del drama de la muerte, recurso del sujeto a crear en el abismal agujero, a inventar historias, utilizando los pequeños objetos útiles que tiene ahora a su alcance. Ahí donde no mucho tiempo atrás, la muerte se encarnaba en él y solo le restaba correr, escapando del goce del otro, del lugar en el que era puesto. Sabemos que es interrogando el campo del otro que solo puede advenir el sujeto, resultado de una doble operatoria de alienación y separación constitutivas. Es en el deseo del otro que es acogido como objeto y que podrá tener en el mejor de los casos un lugar de inscripción, pero no sin resto de goce originalmente perdido por esa inadecuación existente entre el par letra y el otro, resto que Lacan llamó a partir del 64 objeto A, condensador de goce pero no especularizable. La función de la pregunta será fundamental para la separación. El sujeto se preguntará qué quiere de él el otro en los intervalos de ese discurso, en sus fallas, por donde se desliza el deseo y el enigma. En el seminario 11, Lacan, avanzando en esta dialéctica, va a plantear que bajo la forma de la propia desaparición, formulada en la pregunta ¿puedes perderme?, que el sujeto responde a ese deseo con el fantasma de su muerte como primer objeto. Al respecto, el psicoanalista Héctor Yankelevich nos aporta recordando que el objeto A plantea la paradoja de que al mismo tiempo que descompleta al otro, descubriendo lo no totalizable del saber, exige la totalización que solo puede hacerse con el cuerpo propio del sujeto. Separación del otro que por lo tanto nunca será completa ni definitiva, en tanto forma parte de la estructura. Condición humana que revela en su origen la función del deseo en relación fundamental con la muerte en su dimensión simbólica. Recordemos que Freud introduce a la castración como la única experiencia de registro psíquico de la muerte. El sujeto podrá anticipar su desaparición gracias a la eficacia significante, propiciadora de una alternancia necesaria entre goce y falta. De no ocurrir la misma, es la propia existencia la que peligra.
Esto me lleva a dejar planteado con ustedes una última cuestión que me interroga y que se enlaza con la pregunta anterior acerca del malestar que portan los niños en nuestra actualidad. En los últimos años se han incrementado en edades cada vez más tempranas las consultas por los llamados en el discurso de la salud intentos de autoeliminación y lesiones autoinfligidas, o en aras de mayor ahorro, IAE, LAIS. Encontramos que en la propia nominación dada, el prefijo auto elude la dimensión central que está en juego, la relación del sujeto con la otredad, para hacer reinar en su lugar al individuo y con ello los dispositivos de control social. Pero como sabemos por experiencia, no funciona a forceps y la cosa insiste. Presentaciones en lo real del cuerpo que intentan objetar la posición de objeto que son para el otro, formas de acotar un goce que invade, poniendo a jugar la falta, a un riesgo. En esta línea, repetidamente en el análisis se lo escucha hablar del alivio que sienten al momento de cortarse. Alivio efímero, puesto que no logra aún pensarse, pero que dice de su singularidad en un intento de separación. Para dar paso entonces, ahora sí, y darle la palabra a Alba y a quienes nos acompañan, agregaría esto último. Es en el discurso del amo, inverso al del analista, donde la división del sujeto queda oculta. Discurso imperante en nuestra cultura de consumos varios, anestesias y segregación. ¿Se tratará entonces para los analistas de encontrar nuevas maneras de hacer en los márgenes? Gracias. Muchas gracias por los trabajos. Ahora vamos a escuchar la lectura de Alba Flessler. Escuchamos, Alba. Bueno, ante todo les agradezco la invitación. Me da mucho gusto estar aquí quiero decir en Montevideo, con ustedes. La tecnología nos permite que cuando decimos aquí ya entramos en el equívoco por la cercanía que nos produce y la lejanía real que los kilómetros introducen. Bueno, yo les diré que cuando Marilén me dijo del dispositivo que ustedes se daban, que se trataba de la lectura, luego de escuchar las ponencias, las reflexiones de dos analistas de la escuela, un poco me despertó como el entusiasmo, no solo por la invitación, sino también por el misterio y el enigma que implicaba escucharlos. ¿De qué hablarán? Bueno, teníamos el título, yo lo miré y dije, bueno, hablarán de la transferencia, del discurso y del lazo social. Tenía que hacer pie en algún nombre. Pero en la invitación también se habla de los atolladeros, de los hallazgos, de las variantes actuales de la transferencia, y creo que todo esto fue ampliamente desplegado desde el trabajo de Andrés Musto y el de Marilén Bettini, porque son muchas las cuestiones que sus ponencias nos traen para poder abordar el eje central de este seminario, ¿no? De escuela, transferencia, discurso, lazo social. Se abre en una cantidad de temas y de vertientes que a mí particularmente me despiertan el deseo de hacer algunos comentarios y abrir a que intercambiemos. Yo les voy a decir algunas de las cuestiones que a mí me resuenan de lo que escuché de ambos. Creo que el eje central de las dos ponencias trabaja sobre la pregunta sobre qué lugar para el psicoanálisis. Desde distintas perspectivas, ¿no? Marilén decía, ¿qué lugar para el psicoanálisis ante las presentaciones
actuales que vienen empujadas por unas nomenclaturas que intentan alienar al sujeto en un diagnóstico de trastornos, ¿no? Ustedes pensaban en el DSM y su manera de clasificar por trastornos. Es muy significativo que lo llamen trastornos. Lo dejo ahí por un momento porque creo que hace a toda la diferencia y la pregunta respecto de la posición del psicoanálisis. Pero ¿qué lugar para el psicoanálisis? No lo trae solo Marilén para poder pensar las presentaciones actuales, sino que Andrés lo trae como pregunta respecto de qué lugar para el psicoanálisis ante la repetición. Y la repetición que ustedes mismos intentaron diferenciar respecto de una repetición de lo mismo, la repetición que vuelve al mismo lugar, dice Lacan, la que podría ir pasando de una generación a otra con un goce maldito, ¿no? Donde el maldir del otro impide que se articule en discurso la verdad del sujeto. Entonces, ¿qué lugar para el psicoanálisis frente a lo que podría llevar a la tragedia? Porque efectivamente en los recortes de la tragedia, desde la tragedia antigua hasta la tragedia moderna, ¿no? Pasando desde lo que nos presentan los griegos a lo que nos trae Claudel, encontramos un elemento común que hace a lo trágico. Y lo trágico es cuando en lugar de haber insistencia, hay repetición de lo mismo. Traigo lo de la insistencia porque creo, me evoca en lo que ustedes plantean, que la repetición tiene un camino, una vía, cuando vuelve al mismo goce, el goce vuelve al mismo lugar, que es la encerrona trágica, y otra vía que es la de la insistencia del significante. Tenemos entonces dos repeticiones, la repetición de lo real y la repetición de lo simbólico. Es en este sentido que Andrés hace su propuesta, cuando plantea que el análisis, en el análisis, es decir, ese es el lugar para el psicoanálisis, se trata de hacer que los duelos heredados, es decir, los que vuelven al mismo lugar y retornan como lo mismo de un goce, esos duelos heredados hagan caída, puedan caer. Y entonces dice, ¿por qué vía pueden caer? Caer por la vía de lo que el síntoma orada. Esto ya permite entonces plantear una posición del psicoanálisis en gran diferencia a todas las otras psicoterapias. El síntoma para el psicoanálisis tiene dignidad. El síntoma tiene la dignidad de horadar la repetición de lo mismo para dar lugar a la insistencia significante que va a permitir justamente descifrar en lo que el síntoma cifra la verdad del sujeto. Por eso para nosotros como analistas el síntoma tiene dignidad. No es un trastorno. Es decir, un trastorno está planteado como un signo que representa algo para el DSM. En cambio, el síntoma porta un significante al leer que va a permitir encontrar la cifra del sujeto. En este punto, entonces, ya tenemos otra diferencia que trae y que viene planteada en el texto de Andrés, que es que no es lo mismo lo real
de lo traumático o lo real de la continuidad de un goce que la verdad del sujeto. La posibilidad de que se haga el pasaje de los duelos heredados a colocarse el sujeto respecto de su herencia y el pago de la deuda por su deseo, incluye entonces esta distinción que para un analista es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos en la dirección de la cura y en las intervenciones del analista que se confunde real con verdad, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando se pone a la cuenta del sujeto que lo que cuenta de lo real de su historia es fantasmático, que todo es fantasmático, se le quita el valor de real del objeto. Es decir, si hubo un otro que efectivamente funcionó, no como padre de la ley, sino como padre del goce, que es la distinción que trae Andrés respecto de lo que impide las transiciones en las generaciones de la trilogía de Claudel. Entonces, un padre del goce no puede introducir la vertiente de la ley. Entonces, ¿con qué se encuentra? Continuidad de goce que puede transmitirse de una generación a otra. Entonces, aquí, ¿cómo pasar de un destino, que sería el maldir del otro, la maldición del otro, a la posibilidad de que el sujeto pueda articular, ¿no?, vía, digamos, la producción inconsciente en discurso, que se pueda producir justamente este pasaje donde el discurso coloque la verdad en el lugar de la verdad, el saber. Ustedes saben que al fin del análisis, cuando Lacan trabaja en Lamberts los 4 discursos, hace un movimiento de rotación de los lugares hasta colocar en el discurso del analista el saber en el lugar de la verdad. Esto quiere decir que efectivamente para que haya producción de un significante nuevo, es necesario que se pasen por todos los discursos, también por el discurso del amo, que no es el de un amo, sino el discurso del inconsciente, así lo llama Lacan. Es decir, que el inconsciente en medio de su decir va a poder producir su discurso si efectivamente se toma en la dirección de la cura como síntoma y no como trastorno eso que insiste de un goce. Entonces, primera cuestión importantísima pensar, lugar para el psicoanálisis. El psicoanálisis apunta no solo al deseo, sino a la verdad que el síntoma aporta a la verdad del decir del analizante. Si el lugar de la verdad es esencial para diferenciarlo de este lugar objetal en que lo puede colocar el manual que hace de él, del síntoma, un trastorno. Uno diría, claro, ¿cómo no va a trastornar si efectivamente produce lo que no encaja en los ámbitos en donde el síntoma hace su expresión para molestar un goce que podría estar heredado no solo de la generación de los padres o de los abuelos, sino de la generación de un discurso que se da en los tiempos actuales, ¿no?, donde se supone que un niño tiene que ser libre y ya saber lo que traía Marilén. Ahora, ¿por qué lo traigo desde este sesgo, el lugar para el psicoanálisis? Porque se enlaza muy fuertemente con lo que Marilén muestra, no en lo que dice. Y aquí creo que viene la cuestión de aquello que Lacan planteó cuando se preguntó, ¿quién va a vencer, la religión o el psicoanálisis? Y entonces dijo la religión. Pero también dijo que el porvenir del psicoanálisis depende del síntoma.
y no solo del síntoma, es decir, digo, de la dignidad que el psicoanalista le dé al síntoma. En ese sentido, el síntoma no va de suyo que vaya a producir la eficacia que dé lugar al porvenir del psicoanálisis. Aún con palabras psicoanalíticas, aún con palabras lacanianas, aún con una lógica precisa, parece que el analista tiene prejuicios. Entonces, ¿qué nos enseña lo que trae Marilén? Que el porvenir del psicoanálisis depende del síntoma, depende de los psicoanalistas y depende de lo que hagamos los psicoanalistas con el síntoma, no solo de nuestros analizantes. Entonces, he ahí la muestra que nos trae Marilén de qué hace un analista cuando se encuentra con sus prejuicios, es decir, cuando está disponible a hacer de su saber pregunta. Porque, ¿qué es una pregunta? Ella se encuentra con otro analista, con un compañero en la policlínica, y le dice, ¿se pueden comer las fichas que están en el borde del tablero? Y el compañero le dice, claro, ¿cómo no se van a poder comer? Entonces ella dice, claro, el equívoco partió de mi fantasma de dama. ¿Cómo una dama, ¿sí?, podría comer en el tablero? En las damas no se puede, pero es un varón su paciente. Y además de ser un varón, viene escapando de la institución, es decir, de lo instituido por el otro. Entonces, obviamente, plantearle las reglas es un sin salida. Pero ¿qué permitió que caiga el analista de esa posición donde intentaba responder a la demanda del otro, materno, con que había que enseñarle las reglas al niño? ¿Qué lo permitió? El encuentro con otro analista. Entonces, digo, el analista se forma en la intención. Cada uno en su propio análisis, porque es en el propio análisis que se realizan los duelos. ¿De qué? De ese lugar donde se intenta hacer lo que completa el otro, aún al precio del propio sacrificio. No hay lugar más sacrificial que colocarse como objeto para hacer que el otro esté completo. Eso entonces sería eternificar un destino. Pero cuando el analista en la intención, atravesando su propio análisis, se encuentra con su propia piedra, el lugar donde tropieza, el lugar donde se enrieda los pies, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer el analista cuando llega a ese límite de estar advertido de que el otro está barrado? Es decir, que no se es ese objeto que se lo completa. ¿Qué puede hacer? ¿Es que al fin del análisis está curado? ¿Es que no va a tener más prejuicios? ¿Es que no va a tener más síntomas? Bueno, lo que Marilén nos trae hoy es lo que hace el analista en la extensión. Lacan plantea que ante el mal dire se trata de lire d'autrement. Esto quiere decir, en un doble sentido, leer de otro modo, pero también leer que el otro miente cada vez que intenta presentarse como completo. Ustedes saben que en el manual del DSM terminaron poniendo etcétera la clasificación. Tienen una clasificación extensa que termina con etcétera, ¿no? Como modo de introducir la completud del otro. Pues bien, lire d'autrement es lo que el analista logra al fin de un análisis. Pero al lire d'autrement no hay otro modo que el encuentro con otros analistas, esto que estamos haciendo aquí, para que el deseo del analista, que no es un bien adquirido,
No es que encontré el deseo del analista y ya lo tengo conmigo para siempre y con todos los pacientes. El deseo del analista se pueda recrear. Porque efectivamente, si no se recrea el deseo del analista con otros, corremos el riesgo de caer en un destino, ¿sí? El destino de repetir al otro, sea Lacan, sea Freud, sea el maestro de turno, y entonces nadie va a reinventar el psicoanálisis, que en última instancia es lo que va a ser a su porvenir. Bueno, en realidad no quisiera extenderme, son muchas otras las cosas que se me ocurren respecto de lo que pasa de una generación a otra, lo que implica en la psicosis, bueno, lo que ya sabemos, que al menos hacen falta 3 generaciones para que se produzca esa estructura. Con los niños hay un detenimiento en los tiempos de constitución del sujeto, cuando pasa un goce sin castrar de una generación a otra, pero no quiero abrir muchas líneas. Quisiera centrar, por lo menos mi lectura, en la propuesta de ustedes respecto del lugar del psicoanálisis frente a lo que se presenta, tanto de la posibilidad de un encierro trágico, prefiero decir, en vez de salida trágica, encierro trágico, porque la muerte no es la salida, ¿no? En todo caso, se tratará de otra muerte, de la muerte simbólica, para poder hacer el pasaje de ese lugar de objeto que intenta completar el otro al encuentro del objeto como causa de deseo. Esta distinción que traía Marilén, tomándola de Héctor Yankelevich, entre el objeto como objeto falta, que causa el deseo, y el objeto como plus de gozar, que lo tapona. Entonces, voy a parar un poquito acá, porque quiero escucharlos, quiero intercambiar, me gustaría que lo hagamos entre todos, pero subrayo la importancia de la reunión entre analistas para la recreación del deseo. No va de suyo que podamos reinventar el psicoanálisis, no va de suyo que podamos sostener el deseo del analista. Bueno, hasta aquí. En todo caso, si después hay otra posibilidad, retomaré otras cuestiones, pero no quiero abrir más líneas. Bueno, muchas gracias, Alba. Abrimos entonces el espacio para comentarios, preguntas, los que están en sala y también los participantes que están en Zoom. Me acuerdo de un comentario que me había hecho una vez un analizante, ¿no? Cuando se murió la abuela de la hijita de mi analizante, ¿no? La nena chiquita va y le dice: mamá, ¿por qué llorás? Y entonces la mamá le dijo: y lloro porque se murió mi mamá. Entonces la nena le dice: ¿entonces nunca más vas a ser hija? En el Zoom, Olga está pidiendo la palabra. Sí, muchas gracias. Gracias por los trabajos, la lectura de Alba. Un comentario y una interrogación para compartir, ¿no? Del trabajo que presentaba Andrés,
a mí me recordó el verdadero nombre, en realidad, del seminario 8. ¿Sí? El seminario 8, Lacan lo nombra la transferencia en su disparidad subjetiva, su pretendida situación, sus excursiones técnicas. Ese sería el verdadero nombre del seminario. Como la transferencia, pero me parece que Lacan el seminario, nominándolo de esa forma, ya lo ubicaba. No sé, Andrés, si vos lo pensabas desde ahí. Y por otro lado, preguntarle a Marilén, quizás por una distracción mía, me pareció que en un momento hablabas del fantasma en el niño y me quedé ahí un poco perdida, porque, bueno, ¿cómo pensabas vos el tema del fantasma en un niño, no? Digamos, me quedó como pregunta. Gracias, ¿eh? Hola, ahí va. Sí, él conocía que ese es el nombre del seminario. De hecho, creo que lo dice en la primera clase, es como de las primeras cosas que empieza diciendo. Ahora no recuerdo, digamos, de memoria todo lo que, digamos, todas las puntuaciones que lleva ese nombre del seminario, pero sí, la cuestión esa de la disparidad subjetiva, las excursiones técnicas y eso. Lo que no llegué a escucharte es cuál era la pregunta respecto, digamos, de qué es lo que pensaba Te decía un comentario y en relación al nombre en realidad del seminario, cuando vos recién traías la trilogía de Cloel, ¿sí? Yo lo pensaba en relación a tu trabajo, en esta herencia de genealogía y filiación, quizás, bueno, obviamente a partir del nombre del padre, ¿no? Pero bueno, el tema te lo planteaba en relación a alguien en particular, como vos lo trabajaste. Bien. Digamos, en cuanto a cuestiones, digamos, de herencia y filiación y eso, hay un hecho, digamos, biográfico, que yo no sé si, digamos, tiene alguna relevancia o no, pero en realidad el padre de Lacan muere un poco tiempo antes, no recuerdo exactamente cuánto, pero sé que es bastante poco tiempo antes de que Lacan empezara a trabajar la trilogía de Claudel. Y después, mientras está trabajando estas clases, muere, como es que Merleau-Ponty creo que es que muere, que también Lacan hace una referencia, digamos, en el seminario. Entonces me parece que ahí hay digamos, como algunas herencias de Lacan, ¿no? Y además, Lacan mismo tenía como algunas cuestiones bastante como importantes con su abuelo, ¿no? Que parece que era un sujeto como bastante terrible y del cual parece que su padre nunca pudo revelarse. Entonces me parece que por un lado, digamos, hay como cuestiones de la vida, de la historia de Lacan que lo llevan a trabajar ese punto. Y después me parece que lo otro, digamos, la trilogía de Claudel tiene como muchísimas puntas de lecturas, todas muy distintas, ¿no? Porque a su vez, digamos, si bien hay una repetición en cada una de las piezas que integran la obra, en la posición al deseo que se juega en cada una de ellas, a su vez cada una específicamente, digamos, tiene digamos, puede producir una lectura propia, ¿no? La primera es la relación al signo, ¿no? Y por eso el no designe, ¿no? Y esta cuestión de cómo queda atravesado, después Tureluré como el objeto rechazado, y pensé como el objeto causa de deseo, ¿no? Lo sitúa, digamos, como en esa secuencia, y me parece, digamos, ¿no? que otra de las cosas que plantea, digamos, ¿no? Que dice claramente en una de esas clases, creo que es en la segunda, es que lo que plantea también la trilogía de Claudel es el lugar del padre en la transferencia y la función del padre en relación al deseo. Y cómo ese lugar del padre se juega en la transferencia. Y
ahí está, digamos, ¿no? la disparidad subjetiva planteada. Porque me parece, digamos, ¿no? que no es digamos, yo también traía la Orestíada, porque Claudel escribe la segunda y la tercera pieza de su trilogía cuando está traduciendo las Coéforas y las Euménides. Entonces, digamos, hay ahí también como una coincidencia justamente histórica, ¿no? de lo que está traduciendo Claudel y lo que está escribiendo. Entonces me parece que lo que Lacan plantea ahí, digamos, de alguna forma es que digamos, ese padre que nos trae Freud ya no es el padre que nos encontramos ahora, ¿no? Y entonces ese padre, digamos, digamos, que no es el que trajo Freud, ¿no? Eso es otro padre con el que trabajamos, ¿no? Y me parece que por eso, digamos, yo intentaba acentuar esta cuestión de la posibilidad del deseo, ¿no? Porque el padre actual, el padre que nos encontramos, cuando está, es la posibilidad del deseo, porque justamente, digamos, ya no estamos marcados por una deuda, ni por un lugar dado por Dios, ni por la tragedia, ni por la herencia. Entonces, bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Yo qué sé, el verbo, el lenguaje, las instituciones, el Estado. Pero eso nos interroga acerca de qué es lo que vamos a hacer con el deseo, ¿no? Entonces, el lugar del padre en la transferencia en este tiempo, no, me parece a mí que tiene algunas diferencias, ¿no? Respecto de lo que se planteaba para Freud. En la clínica con niños, por ejemplo, también, ¿no? Y también en la ausencia de ese padre, ¿no? Y justamente, digamos, ¿no? Me parece que lo que Lacan plantea, y con esto finalizo mi intervención, es que no es por amor al padre, digamos, ¿no? Como se puede permitirle a un sujeto acceder a esos lugares posibles a partir de su deseo. Es dejando caer ese lugar. Bien, eso. Gracias, muchas gracias. Bueno, tal vez te referías a cuando yo estoy trabajando, sí, a partir del pasaje al acto de la alienación, ese pasaje fundante, ¿no? Y introduzco la importancia de la pregunta para la separación. Y ahí, sí, hago una referencia al seminario 11 de Lacan a través de Puedes perderme, ¿no? Que habla, bueno, de que el sujeto responde con el fantasma de su muerte, pero entiendo que tiene que ver con esta construcción, ¿sí? Porque, bueno, el fantasma se trata de una respuesta del sujeto, pero que tiene distintos tiempos, ¿no? Y que en lo que yo hacía referencia apuntaba, bueno, a ese tiempo inicial de poder empezar a poner en juego esta cuestión de la pregunta y posiblemente ahí ir bordeando algo de una separación con, bueno, los tiempos y contratiempos que puedan surgir, no que haya ya constituido un fantasma. Vale, gracias. Muchas gracias. A mí me gustaría decir algo en relación, agregar algo a esta pregunta de Olga y lo que mencionó Andrés y Marilén. No sé si trabajan de este modo o esperamos otras preguntas. No sé cómo es el dispositivo que ustedes se dan. Díganme. Sí, te escuchamos, Alba. Sí, así... como dice Octavio. Vamos con esa dinámica. No, pensaba que en la pregunta de Olga, tanto a uno como a otro, ¿no, Andrés? Se plantean o llevan a problemas relacionados con el tema del padre, ¿no? Digo que traía Andrés, y con el tema del fantasma. Son dos problemas, porque lo que plantea Marilén, ¿no? Del fantasma ya constituido, ustedes saben que es muy frecuente escuchar como hay fantasma, no hay fantasma, ¿no? Es decir, como estas posiciones donde el fantasma en el niño podría ser un fantasma ya constituido, igual que el de un adulto,
o pensar que como no hay fantasma, ¿no? Esto ha llevado a consecuencias en la práctica psicoanalítica. Entonces me parece que para poder pensar con los tiempos, como traía Marilén, la construcción del fantasma, porque el fantasma se construye en tiempos, hay que poder trabajar el articulador. Es decir, yo les propongo trabajar el articulador entre el sujeto y el objeto en la constitución del fantasma, tal como Lacan la trabaja en la lógica del fantasma. Es decir, desarticulando los articuladores en 4, sujeto mayor que el objeto, sujeto menor que el objeto, alienación y separación, que es lo que traía Marilén. Así que me parece muy, muy importante la pregunta de Olga. Y respecto de lo de Andrés, creo que hay toda una problemática que nos ayuda a pensar la cuestión del padre, desde el pater romanus hasta el padre de nuestros días, que creo que si bien está incidido porque es un padre para cada época, y esto trae variables epocales, ¿no? Donde hoy, por ejemplo, se plantean cuestiones tales como si es necesario un padre o no es necesario un padre. Me parece que si bien se trata de dejarlo caer al padre, es una afirmación que sería importante que pudiéramos afinar. ¿Qué queremos decir con dejar caer? ¿No? Lo mismo que cuando decimos dejar caer la transferencia, cada vez que hablamos de la caída del sujeto, creo que hay que hacer una distinción. Creo que sí es importante que pueda caer, que se pueda prescindir del padre del goce, ¿no? Que en las tragedias aparece como tan bien situado, pero no del amor al padre. Lacan dice que un padre merece amor y respeto si él puede hacer de una mujer objeto a causa de su deseo. Es decir, si el padre es el padre del deseo, es el padre de la ley, es el padre que hace, ¿no? Mostración de deseo en el cuerpo de una mujer donde coloca el objeto de goce, ese padre merece amor y respeto. Yo lo digo porque seguro que esto para ustedes está claro, pero creo que en nuestra época que devalúa tanto la función paterna, sin querer, sin desearlo, los analistas podemos contribuir a devaluar aún más la importancia que tiene como necesaria, aún contingente, pero necesaria, la operatividad de la nominación que el padre introduce, y que solo va a tener eficacia si el padre merece amor y respeto, ¿no? Lo quería como aclarar porque creo que en los dos temas se juegan como problemáticas, no sé ustedes cómo lo piensan. A mí me parece interesante que los problemas los abordemos porque eso es lo que nos va a permitir dar pasos, ¿no? en el porvenir del psicoanálisis y en la recreación del psicoanálisis, no quedarnos con frases coaguladas, ¿no? Bueno, buenas noches, Celia Calvo. Gracias a Andrés, a Marilén, a Alba. Me gustaron los trabajos. Me gustó, Alba, cómo situaste el diálogo de los trabajos, cómo quedó planteado. Respecto de Andrés, del trabajo de Andrés, ¿hay alguien que está hablando? Ah, no sabía si estaba alucinando. Bueno, efectivamente, lo que vos traes acerca de la herencia y de los goces y qué sé yo, pensaba justamente en la tragedia de Claudel, en la trilogía, que Poncé, la tercera, es ciega. Y es supuestamente la tercera generación en la que se constituye el deseo, ¿no? Abuelos, padres, hijos.
Y también justamente estaba escribiendo cuando Alba más o menos lo planteaba, de qué padre se puede prescindir, el del deseo o el del goce, porque hay uno que más vale conservarlo y hay otro que mejor perderlo. Entonces eso me parecía. Y me acordaba de la frase del Fausto de Goethe, cuando dice que para poseer una herencia es necesario apropiársela. Y también pensaba en el error, porque, a ver, Edipo termina arrancándose los ojos, Poncé ciega, el rey Lear, también otra tragedia, cuando da la herencia antes, adelantando los tiempos, porque la herencia es algo que viene como, a ver, metafóricamente, declarando la inocencia frente a los deseos mortíferos hacia el padre, ¿no? En aquella famosa frase de Freud, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y para Marilén, bueno, me gustó tu trabajo, me gustó esto de que podés plantear que efectivamente por ser analista uno no está curado ni es un perfecto, que hay cosas que no sabe, que se les juegan cosas, y una pregunta fundamental, y es, finalmente, ¿ganaste? No, Bueno, es importante hacer un jaque alguna vez. no Está se bien. escucha. No, no se escucha. ¿Ahí? Ahí se Sí. escucha. Sí, esa partida la perdí, pero hubo una ganancia, que fue una lectura. Ahí donde vos Claro. decías, bueno, otro analista. No, no era otro analista. Paradojalmente era un médico, pero la función fue la de Claro. operar en ese lugar que me permitió, ¿sí? Poder caer en la cuenta, ¿sí? De la propia resistencia y de perder goce, claro, porque es ese pasaje de un real a partir, ¿sí? De una partida que era la del niño, pero que surge ahí donde uno no lo espera, y pudo pasar algo de eso a la lectoescritura, diríamos, y por lo tanto despejar en ese punto. Porque sí, lo venimos trabajando, justamente yo hacía referencia al Antón Pirulero del trabajo presentado en los 40 años, ¿no? Y ahí hablaba de esta posibilidad que tenemos en tanto posición analizante con los otros y de trabajo de escuela, que hace que se pueda seguir en ese enlace, produciendo desde otro lugar, porque no es desde la función ahí de analista. Entonces vos hablabas bien del tema de los discursos, ¿no? Y de cómo a partir del trabajo con los otros y de la transferencia, ¿no? Puesta ahí a jugar de otra forma, que no es la del sujeto supuesto saber. Fue pensando también lo que decías de la caída, ¿no? ¿Qué implica la caída? Bueno, creo que es otra manera de enlazar, y de poder circular, ¿no? Y poner también en la cuestión de reinventar el análisis, pero estar advertido para prestarse al juego. El del analizante y al propio juego. Ese pasaje que decía nuevamente por la castración, que no va de suyo. En alguno de los trabajos, y en eso tú me has aportado mucho, te lo dije en un momento, bueno, el descubrimiento fue deseo, fin de análisis, bueno, deseo advertido, no asegurado. O por acá hablaba, ¿no? Lo incurable, bueno, por ahí. Bien, respecto de esa cuestión, digamos, ¿no? Del amor al padre y eso, sí, en realidad yo lo pensaba, digamos, al amor al padre, digamos, como un homenaje, ¿no? Como dedicar la propia vida, digamos, a lo que pudo haber sido el deseo del padre y consagrarse a eso como su causa, digamos, ¿no? En realidad, digamos, era en ese sentido que planteaba la cuestión del amor al padre. Pero sí, digamos, me parece que es interesante la distinción esta que vos planteás de lo que trae Lacan, esa distinción, ¿no? Entre el amor al padre cuando hace de una mujer causa de su deseo, porque me parece, digamos, que ahí, digamos, es posible el amor
digamos, porque ese padre, digamos, de alguna forma puede sostener la imposibilidad del acto sexual, ¿no? Y eso es lo que se banca, digamos, ¿no? Me parece que un padre en posición deseante, lo que se banca es la alteridad. Y entonces ahí transmite algo al hijo, ¿no? La alteridad de poder hacer algo con otro en una relación de pareja, ¿no? Digamos, no sé si tendría como mucho sentido y ese sería otro problema, si pensarlo en términos de relación de pareja, un hombre y una mujer o dos hombres, pero bueno, eso ya nos llevaría, digamos, más lejos, ¿no? Pero me parece, digamos, que eso es lo que supone, ¿no? Es la posibilidad de la alteridad, ¿no? Porque la alteridad es como el límite al deseo, ¿no? De alguna forma. Y al mismo tiempo el deseo es como la posibilidad de esa búsqueda. Bien, me gustó, Celia, la frase de Fausto, está buena, la había escuchado, no la había recordado en este momento, pero sí, está interesante, que es otro clásico además, ¿no? Y sí, pensé, que además pensé, Lacan dice, es mucho más bello igual como lo pronunciás vos, pero bueno, pensé que Lacan dice que justamente, digamos, uno de los motivos que la constituye en esa cuestión de representar el objeto causa es que no puede, digamos, o sea, no puede mirar como es mirada, ¿no? Eso es lo que señala Lacan. Bien. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, comentarios. Me quedé pensando en varias cosas, pero una en particular. ¿Cómo ubicar en esta trama diría, de los nombres del padre, la demanda y el deseo de la madre? En esto último que señalabas en relación a el deseo, perdón, el amor al padre, bueno, me parece que en la vuelta misma que señalabas vos, Andrés, que traías de Lacan, que lo señalaba también Alba, queda como expedito, queda bien claro el lugar del amor del padre como un ideal y un problema. Porque, por otro lado, me parece que es bien interesante, lo comentábamos acá con Magali, esto que señalabas como diferente, poder diferenciar qué tipo de padre es el que debemos dejar caer o con qué padres nos las tenemos que ver. Y también agregaría con qué demandas de madres de hoy nos las tenemos que ver, sobre todo en ese gesto que marcás al principio del primer recorte clínico, donde la madre busca tu aprobación, Marilén, para la sanción superyoica, ¿no? Es decir, allí también algo que podríamos llamar qué lugar le damos al discurso del terror, ¿no? O dicho de otra manera, qué lugar le damos al discurso que busca un avasallamiento normativo, de una u otra manera, ¿no? En ese sentido, volviendo a la necesaria dialéctica, me parece que hay que estar atento en la clínica contemporánea, el psicoanálisis contemporáneo, en esto de restituirle la dignidad al síntoma, implica ver justamente, me parece, esa trama entre la demanda materna, sus herencias, a veces de terror, donde uno de esos nombres de terror es el padre terrible, o el padre del goce, o el padre de la violencia, ¿no? O el padre que no encaja porque justamente tiene que recurrir a la furia, que es justamente uno de los nombres posibles de ver en el padre humillado que trae Claudel. Ahora, en ese debate contemporáneo donde pareciera que la declinación del padre entonces es como la gran novedad, me parece que justamente en esa declinación del padre absoluto es que se ubica el psicoanálisis como síntoma. No sale el psicoanálisis, sino justamente de la eventualidad donde
el deber ser de una manera que marca el padre de la religión, el padre soberano, cae, ¿no? Y cae, por ejemplo, si lo vemos también en la biografía del propio Freud. El padre de Freud cae en varios lugares donde el hijo lo rescata, no sin poder necesariamente reconocer el odio a la caída del padre, ¿no? Es entonces de la caída de esa dimensión del patriarca, de la caída del padre terrible, es donde el psicoanálisis surge como disciplina. Entonces, bueno, me parece que ese padre no es el que nosotros tenemos que restituir, alabar y sustituir como si fuese entonces una nueva religión, el psicoanálisis. Digo esto porque a veces también, por otros lados, se alega que el psicoanálisis debe restituir la función del padre. Me acuerdo, por ejemplo, a principios de este siglo hubo varios psicoanalistas, sobre todo de Francia, de derecha, que señalaban que, bueno, es misión civilizatoria del psicoanálisis rescatar el padre. Bueno, se impone entonces la necesidad de diferenciar de qué padre hablamos. Una cosa es el amor al padre, también el amor del padre, pero cuando se lo merece, cuando eso se puede reconocer como tal. Me parece que ahí, un último comentario, siempre me pareció bastante terrible la trilogía de Orestes. No sabía la relación de la traducción que estaba haciendo Claudel en los tiempos que escribió la trilogía de los Kufontaine. Te agradezco porque me cierran un montón de otras cosas que estaban sueltas, por lo menos para mí, en relación a cuestiones que parecían sincrónicas. Sí, en esto que aparece como, ¿qué es lo que pesa más en definitiva? ¿El don de la vida o el ideal de un amor por? ¿No? Me parece que eso es lo que se pone en juego en ambas trilogías. Pero bueno, eso lo trabajamos más adelante. Gracias. Perdón, yo no sé quién habló, pero me parece Octavio. Carrasco. Claro, no te veía porque está colocada la pantalla en los expositores. Me pareció muy interesante lo que trae Octavio, de hacer distinciones de qué padre hablamos y traer los nombres. Es decir, que la función esencial del padre es la nominación, en el sentido de que como operación implica enlazar el goce, enlazar lo real, dice Lacan, no es un significante lo que el padre introduce. Esa función de nominación que enlaza lo real del goce es esencial para que no haya psicosis. Entonces, me pareció interesante relacionarlo con la demanda y el deseo de la madre, porque en la frase de Lacan, cuando él dice, un padre merece amor y respeto, cuando hace de una mujer objeto a causa de eso, es decir, no dice cuando hace de la madre, es decir, no relaciona la función del padre con la madre, sino la función del padre con lo que podríamos llamar una mujer. Es decir, que bien podríamos pensar qué incidencia tiene la función del padre en la demanda y el deseo de la madre para que el goce de la madre no se reduzca al cuerpo del niño, sino para que ella pueda pasar de ese goce a un goce más allá del falo, en el sentido de un goce femenino. Me parece que es muy interesante relacionarlo con la demanda y el deseo de la madre, para pensar que la función paterna es también ayudar, para decirlo en términos simples, ayudar, es decir, propiciar el pasaje de lo que es el deseo y la demanda inconsciente de la madre a el goce femenino, que ahí suelta entonces ese goce que se coloca inicialmente en el cuerpo del niño. Por eso
siempre conviene ver qué le pasa a la madre con su goce femenino, ¿no? Sí, yo también en esta misma línea, Octavio, te agradezco porque en realidad hiciste referencia al segundo recorte clínico, pero fue justamente ahí donde, bueno, muestro, no avancé, más que en mostrar ese punto de goce, ¿no? En el que estaba tomado ese niño y en esta ferocidad que vos recortaste, de dirigir la mirada y buscando la aprobación, ¿no? Y cómo sin que a priori pudiera saberse, emerge ahí una intervención que opera a corte por los efectos, por los efectos que en el propio cuerpo del niño esto tiene, ¿no? Entonces habla así de un goce excesivo, ¿no? Bueno, ya... Sí, sí, ya estamos a la hora en realidad. sí, gracias. Sí. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Alba por tu lectura. Y muchas gracias a los participantes de la sala y a los que están por Zoom también y a los expositores. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un gusto.